Arrancar la clase. Estuve hablando con Alejandro Lip- Litvinov por el tema de los que es parciales y todo este tipo de cuestiones. Así bueno, lo que sí podemos confirmar que va a ser en Moodle, ya lo habíamos comentado, pero ahora está totalmente confirmado. Van a ser tres parciales. Y lo otro que no sé si pudieron ver autogestión, la autogestión, perdón, el aula virtual, ya está la guía de Alejandro. No sé si lo chusmearon, lo subí hace un ratito. Sí, profe. De 10. Entonces, como base vamos a seguir la guía de él. Seguramente en algún momento la voy a buscar ampliar, pero bueno, por lo pronto vamos a ir usando lo que tiene Litvinov ahí en sus cursos. Deme un segundito. Un parcial ya lo definimos, era la última semana de clase, y ya voy a definir el segundo, el tercero, perdón, que va a ser a fin del cuatrimestre, seguramente no la última clase, sino la anteúltima, para dejar el recuperatorio en la última. ¿Qué otra cosa? Un solo recuperatorio. El recuperatorio reemplaza nota, otra cosa de las medidas que toma Alejandro, reemplaza la nota directamente, ¿está? O sea, si el recuperatorio te va mal y te fue bien en si lo estás usando para promocionar, por así decirlo, hay que tener ojo porque reemplaza una por otra directamente, ¿está? Un solo recuperatorio, dijimos tres parciales, es el 24 del 6 y el otro va a ser en la anteúltima semana. Faltaría definir el del medio, que en breve lo voy a hacer. Esta clase no va a ser la próxima clase, ya voy a pasar la fecha definitiva del segundo parcial. ¿Está claro? Otra consulta que me habían hecho la clase pasada era en relación al Moodle, si la metodología era tipo pregunta, o sea, si no sabes una, podés pasar a la otra y después volver. Bueno, hablando con Alejandro, eso no va a ser posible. Para que te habilite la próxima pregunta, tenés que responder la anterior. ¿Está claro? Así que bueno, es un poco las novedades. Y ahora vamos a arrancar a ver lo que teníamos para hoy. Denme un segundito que ya lo abrimos. Preguntan en el chat, profe, si vale la promo con el recuperatorio. Sí, en el caso que te haya ido bien el recuperatorio, vale la promo. Reemplaza, o sea, es uno por otro. Profe, para armar la carpeta, tengo una duda. ¿Hacemos una parte teórica y una parte práctica todos juntos? Vamos a ir viendo práctico y teórico a la vez. O sea, para mí la mejor forma de que los temas vayan quedando claros es hablar un poco de la teoría y todo ese tipo de cosas y por atrás ir metiendo ejercicios. Después queden ustedes ir puliendo en sus casas o en los momentos que tengan para estudiar la parte práctica, ¿no? Pero el parcial en sí va a ser teórico y práctico. Perfecto, profe, gracias. Bueno, yo supongo que ahí deben estar viendo la pantalla. Este PowerPoint lo tienen. La fecha es el 24 del 6. Ahí Gabriel está preguntando.
La del tercero es la anteúltima semana de clase, porque la última va a ser el recuperatorio, y la que estaría faltando definir es la segunda, que eso ya se los voy a pasar. O sea, la semana que viene va a estar totalmente definido todo esto. O sea, la fecha que falta, que sería la segunda. Bueno, nosotros, Disculpe, profe, sí, creo que te lo he hecho la clase pasada, pero ¿cuál era la nota para aprobación directa? 8, promedio de 8. Bien, Pero gracias. nota no inferior a 7. ¿Se entiende? O sea, no es que vas a poder 10, 10 y 4. Sí, sí, profe, está bien. Bueno, la clase de hoy va a ser un poquito más corta. ¿En qué sentido? Que le voy a dejar actividades para que realicen ustedes. Pero la parte teórica de hoy va a ser construir los histogramas. No sé si han escuchado en algún momento o lo han visto en el secundario o en alguna otra materia. Bueno, lo que vamos a ver hoy un poquito es todo lo que es histograma y cómo construirlo. Pero antes había quedado, denme un segundo que vamos a poner a grabar esto. Ahí está, ahí estamos grabando. Entonces, bueno, como dijimos, la segunda parte del teórico que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poquito de distribución de frecuencia y todo este tipo de cosas para terminar construyendo lo que son los histogramas y ese tipo de cosas. Había quedado de la clase pasada una pequeña tareita que era una clasificación en una tabla que habíamos mostrado. Vamos a ver, o vamos a recordar rápidamente lo que era la clasificación de variables, que habíamos dicho que teníamos las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas estamos hablando de una cualidad y la podemos encontrar que se clasificaban en nominal u ordinal. Y que las ordinales nos permitían encontrar cierto vínculo entre ellas, no así las nominales. En cuanto a las variables numéricas, teníamos las discretas o las continuas. Denme un segundo, que me están preguntando algo. Es una pregunta para ustedes. Okay, para mí. Entonces, como habíamos dicho, la nominal no podíamos establecer una relación. En caso de las ordinales, era posible establecer un orden de importancia o una relación entre los distintos atributos. Y habíamos dado un pequeño ejemplo que era, por ejemplo, una encuesta donde teníamos varias opciones que era excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. Esa es la forma de relación entre estas 5 respuestas. Y por otro lado, teníamos las cuantitativas que, por un lado, teníamos las discretas que, como ya sabemos, surgen de un proceso de conteo, y las continuas que surgen a través de un proceso de medición. Para lo cual teníamos esta tablita, que habíamos dicho que la teníamos que ver, y decía clasifique las siguientes variables en cuantitativas o cualitativas. Denme un segundo. Entonces, ¿las podemos clasificar rápidamente? ¿Alguien se anima? La 1, número de empleos de una empresa. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Discreta. Discreta. Perfecto. Peso de un cargamento. Cuantitativa continua. Perfecto. Estado civil de una persona. Nominal. Cualitativa Sí. nominal. Nominal, perfecto. Vida útil de una lámpara LED. Cuantitativa continua. Continua. Cantidad de habitaciones en un hotel. Cuantitativa discreta. Perfecto. Ventas mensuales en una empresa. También. Cuantitativa discreta. Discreta. Perfecto. Sexo de una persona. Cualitativa nominal. Nominal u ordinal. 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 Claro, pues permite encontrar cierta relación, o sea, están relacionadas si es masculino o femenino en el caso de esta encuesta. Cantidad de artículos defectuosos.
Discreta. Cuantitativo discreto. Discreta. Perfecto. Bueno, número de búsqueda que llegan diariamente a un puerto. Discreto también. También. Perfecto. Y la última, Continua. continua. Perfecto. Esto no sé si nosotros esta filmina puntualmente, no sé si la vimos la pasada. Pero No, Profe, tengo una duda. decime. ¿Podría explicar lo de la escala nominal con el estado civil? O sea, por qué clasificó eso con una variable cualitativa con escala nominal? Porque, o sea, por lo que yo entiendo es como que se va relacionando, por más que, por ejemplo, una persona casada o separada o divorciada, es como que todo tiene una relación al estado civil, digamos. ¿Cuándo lo clasificamos así? Recién, Yo lo veo como ordinal. Yo dije nominal, no. Ordinal creo que dijo. Sí, yo entendí que fue nominal, por eso es que le pregunto. no, o sea, Yo en dije este nominal caso, y después lo... No dijo ordinal. Ordinal. para mí es ordinal, o sea, para mí no es ordinal porque existe un vínculo entre las variables. Si dije nominal, está mal, porque es ordinal. ¿Se entiende? O Sí, sea, nominal profe. es cuando, por ejemplo, la nacionalidad de una persona, nosotros no podemos encontrar algún vínculo entre o sea, si bien vamos a decir son todos americanos, bueno, pero una variable cualitativa nominal. En cambio, cuando vos tenés estas tres opciones, soltero, casado, sí ya pasa a ser ordinal porque existe un vínculo entre ellas. Creo que esto sí una persona ordinal. Y el sexo de las personas también ordinal. Profe, Vamos una a... pregunta. Sí. La de las ventas, ¿cómo la clasificaríamos? Las ventas Eh, mensuales. discreta no es continua. O sea, yo no podría contar... a ver, es un valor que sale de un proceso de medición. ¿Se entiende? Sí, Se gracias, está profe. midiendo mes a mes cuánto es la cantidad de ventas de determinada, o sea, empresa o sucursal. Bueno, Pero ahí, profe, ahí no es que las cuente uno por una, sino que sacaría un promedio, por eso sería continuo. claro, o sacarías un promedio, a lo mejor de los pesos que entran, pero también de la cantidad de ventas mensuales. Claro. Buenísimo. Entonces, esto no sé si lo vimos, esta filmina, pero está bueno para entender como definición, cuando hablemos de parámetro o estimador. Cuando nosotros hablemos de parámetro, sobre todo cuando vemos distribuciones y ese tipo de cosas más adelante, ahí vemos la estadística descriptiva. Quiero precisar esto rápidamente para que les quede. El parámetro o sea, está hablando de toda medida estadística que vamos a calcular, llámese promedio, media, mediana, lo que fuera, pero hablando de todos los elementos de una población, ¿está? Por otro lado, el estimador lo vamos a calcular con una muestra, ¿está? Entonces, esto está bueno por lo que dice ahí, esta medida servirá de estimador el verdadero valor del parámetro de la población. O sea, nosotros con el estimador vamos a buscar el verdadero valor que va a ser el parámetro de la población, a través de lo que nosotros habíamos llamado en su momento, cuando vimos cuál eran las dos utilidades que tenía la estadística. Estos conceptos de estimador y parámetro están vinculados y, como dijimos, yo a través del estimador voy a poder calcular el verdadero valor del parámetro de la población, ¿está? Es decir, del promedio del estimador, del promedio, la media del estimador, voy a poder calcular la media o el parámetro, o sea, el parámetro que se va a llamar media de la población, a través de la inferencia estadística. ¿Se entiende a qué apunto con esto? ¿Lo podría repetir, profe? Sí, profe, profe. ¿Cómo no?
Entonces, lo que estamos diciendo es que el estimador va a servir para encontrar el verdadero valor del parámetro, que el parámetro pertenece a la población. ¿Se entiende? Es decir, el estimador es de la muestra y el parámetro es de la población. Entonces yo puedo sacar un estimador de la muestra, que puede ser la media muestral, y yo voy a encontrar a través de este estimador el verdadero valor de la población, que va a ser el parámetro, que va a ser el promedio de la población. ¿Se entiende? ¿O está medio rebuscado? ¿Puede dar un ejemplo? Sí, un ejemplo, por ejemplo, yo quiero calcular el promedio de una, lo que decimos el otro día. Yo quiero calcular el promedio de altura o la media de altura de la población argentina. Para eso, el parámetro para la población, que va a ser el promedio, yo voy a necesitar una muestra, porque se acuerdan que dijimos que al haber 45 millones de argentinos no voy a poder. Para eso voy a sacar una muestra y a esa muestra le voy a calcular el promedio. Ese promedio va a ser el estimador de la muestra. Entonces después yo, a través de la inferencia estadística, voy a poder encontrar el verdadero valor del parámetro, que el verdadero valor del parámetro va a ser la media poblacional. ¿Se entiende? Sí, ahora se entendió mejor. Sí, con el ejemplo quedó más claro, profe. Pero digamos, el estimador entonces sería una muestra tomada de la población, que sería el parámetro. Claro, el parámetro es de la población. O sea, vos necesitas calcular el parámetro promedio de altura de la población argentina. ¿Se entiende? Como yo ese parámetro no lo voy a poder conseguir midiendo a los 45 millones de habitantes porque tengo una semana para hacerlo, por ejemplo, voy a calcular el estimador, que el estimador es el promedio de la muestra que voy a obtener. ¿Se entiende? Ah, ahora me quedó más claro. Ahora sí. ¿Está? Sí, ahora sí, profe. El Entonces, estimador es de la muestra. Y claro, el sería parámetro... un parámetro tomado de la muestra. Claro, pero ojo que nosotros vamos a decir que el parámetro es de la población. El estimador es de la muestra. ¿Está? Claro, claro, sí, ahora se entiende. Pero vos la muestra la tomarías de la población. Claro, claro. Yo de esos 45 millones de argentinos voy a tomar una muestra de 10.000 personas, por ejemplo. O más chicas, 1.000 personas. ¿Está? Como dijimos el otro día, la muestra tiene que ser representativa. Seguramente voy a tomar 500 personas de Buenos Aires, o 100 de Córdoba, 80 de Rosario, y así sucesivamente de acuerdo a la población que tengamos. ¿Está? Y con esa muestra voy a calcular el promedio de esa muestra, que va a ser el estimador. ¿Está? Y después yo, a través de la inferencia estadística, voy a poder calcular el promedio de la población argentina, que son los 45 millones de habitantes. Y ese va a ser el parámetro. ¿Está? Ahora quedó mucho más claro, profe. Entonces, hay que tener en consideración que dentro de lo que nosotros llamamos parámetro está el promedio, la media, la mediana, el coeficiente de variación. Hay muchos parámetros, ¿está? Como muchos estimadores, ¿está? Voy a tener el estimador media muestral y voy a tener el parámetro media poblacional. ¿Se entiende? Como dijimos, el parámetro corresponde a la población, el estimador corresponde a la muestra. Por ahí, el nombre estimador está puesto, o sea, por algo, porque el estimador en cierta forma te ayuda a estimar cuánto va a ser el parámetro. ¿Se entiende? O sea, el promedio de la muestra te va a ayudar a estimar cuánto va a ser el promedio de la población, que va a ser el parámetro real, o sea, por así llamarlo. ¿Se entendió más o menos?
Sí, profe. Claro, el parámetro, no sé si es más cercano a la realidad porque sería el promedio de toda la población argentina. El tema es que si vos tomaste una buena muestra que es representativa, ese estimador te va a ayudar a calcular ese parámetro. ¿Está? Voy a volver 2 segunditos para que veamos esto. Esta filmina. Entonces, yo podría decir, voy a salir acá 2 segunditos de la... Yo acá podría poner parámetro, que van a ver que el parámetro, por ejemplo, la media poblacional, le voy a símbolo, la van a encontrar que muchas veces como mu. ¿Está? Y el de la muestra lo van a encontrar como X. Acá vamos a poner estimador X. Déjenme que achique esto. Ahí está. Entonces, si lo viéramos en esta filmina que dijimos cómo se clasificaba la estadística, decíamos que una era descriptiva y la otra era inferencia estadística. Entonces nosotros a través de una muestra aleatoria podemos calcular el estimador X y mediante la inferencia estadística podemos calcular el parámetro de la población. Es decir, podremos calcular el promedio de la muestra, el promedio de la muestra, y a través el de la muestra, si volvemos al ejemplo de las 1000 personas, podemos calcular el promedio de esta muestra de 1000 personas, que sería el estimador, y a través de este estimador, mediante la inferencia estadística, podemos calcular el parámetro media poblacional. ¿Se entiende? Claro, pero profe, supongamos, ¿no? Si la población es muy pequeña, ¿seguiría siendo un parámetro o no? Y lo que pasa es que si la población es muy pequeña, directamente a vos te conviene tomar la media poblacional. Ahí no haces inferencia estadística. Ah, claro, es verdad. ¿Se entiende? Voy a decir, Sí, bueno, sí. mi población es el curso de 200 personas. Y no me conviene sacar una muestra, porque directamente son 200 personas, en 2 horas las mido. ¿Me entendés? Y directamente obtengo el parámetro o la media poblacional. No hago inferencia estadística. Volvemos acá. Entonces, bueno, esto es muy importante porque como lo dijimos, ya lo vamos a ver más adelante, que la inferencia estadística la vamos a usar mucho, o sea, gran parte de esta materia se centra en eso, como nosotros a través de obtener un estimador de una muestra, yo puedo calcular el parámetro de la población, ¿tá? A través de la inferencia estadística. Estas son otras actividades que les dejo para que las vean ustedes. Si llega a haber alguna duda, me avisen y lo vemos. Ahora vamos a pasar a la clase 2, donde ya vamos a hablar un poquito de lo que es... Denme un segundo acá. Esto lo voy a guardar. Pero se entendió la diferencia entre parámetro y estimador, ¿no? ¿O a alguno le quedó duda? Sí, se entendió, profe. Sí, quedó claro. Perfecto. Alguien me preguntó lo que era estadística descriptiva. La estadística descriptiva es cómo a través de ciertos datos, por ejemplo, vuelvo 2 segunditos. Esperen que se lo quiero mostrar que me había acordado que alguien preguntó.
Acá está. Alguien preguntó lo que era estadística descriptiva. La estadística descriptiva se utiliza para describir un conjunto de datos numéricos. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, la altura del curso 12.1 de Ingeniería Civil. Entonces, a través de esto nosotros podemos escribir no solo la altura, por ejemplo, quisimos obtener estadística descriptiva en relación a edad, altura, peso. Bueno, todo ese tipo de cosas corresponden a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva me va a decir, bueno, cuál es el promedio, cuál es la altura, cuál es la varianza, cuál es el rango. Bueno, de todo eso se ocupa la estadística descriptiva. Nosotros ahora, cuando sigamos con la materia, vamos a ver la media, todo eso corresponde a la estadística descriptiva que, como dijimos, de un conjunto de datos, pueden ser el conjunto de datos, la altura, como dijimos, el peso, la edad. Bueno, a través de esos datos, nosotros aplicando esto, dijimos que podemos obtener esos valores y hacer una descripción de estos parámetros de la población, que sería el curso. Bueno, para eso nos ayuda la estadística descriptiva. Ahora vamos a ver rápidamente, no sé si quedó claro el que me preguntó. Voy a cerrar esto y voy a abrir la clase 2. Que bueno, la clase 2 vamos a hablar, continuando con la primera unidad, por así decirlo, todo lo que es metodología estadística. Vamos a ver lo que es organización y presentación de estos datos estadísticos, para lo cual vamos a decir que ¿qué es distribución unidimensional? Sencillo, cuando la unidad estadística de una población que nosotros estamos analizando tiene una sola variable. Si tuvieran dos o tres, bueno, serían variable bidimensional, tridimensional, etcétera, etcétera. Sobre el final, vamos a ver en uno de los gráficos que presentamos que hay casos donde nosotros analizamos dos valores en simultáneo, ¿tá? Si bien se menciona, pero mostramos ahí cuando tenemos una distribución bidimensional. Denme un segundo, no puedo abrir el chat. Profe, Sí. yo no lo encontré este PDF subido en el Este ya Google. lo voy a subir en breve. Ah, bueno. Profe, Sí. no sé que le habíamos dicho lo mismo en otra clase. Puede ser que cuando los tengan ustedes, si puede subirlos antes de los suba por el tema de poder imprimir y para ir haciendo anotaciones antes. Sí, no hay problema. Es más, si quieren lo suba ya para que lo tengan. No, por mí ahora. Pero denme un segundo por si lo quieren hacer modificaciones. Lo subimos ya. Denme un segundo. Por ejemplo, profe, si tendríamos clase el jueves, ¿lo podría subir el martes? Así ya lo vamos leyendo y viendo y preparando. Sí, lo tomo, lo que me están pidiendo, lo voy a hacer así. Lo único que van a tener que tener en cuenta es que muchas veces yo hago modificaciones a último momento. Entonces por ahí cuando vayan escribiendo a lo mejor les aparece algo que no, o una filmina de más, una filmina de menos, pero a grosso modo va a ser lo que está en el PDF, pero se lo subo la próxima clase. Dale, profe. Es para, digamos, ya tener preparado, listo para la clase, porque si no, no podemos, o sea, a mí me cuesta seguir copiando. Sí, perfecto, pero no hay ningún tipo de inconveniente. Espera un segundito. Clase 2. Bueno, ahí debería estar subida y le deberían poder ver.
Bueno, ahora continuemos con esto. Al margen de esto, comentarle rápidamente, de los ejercicios del parcial del año pasado, salió de este tema y lo que vamos a ver ahora, como para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, dijimos distribución unidimensional y por otro lado tenemos este concepto de que es serie simple, que es la forma, o sea, es el conjunto de datos que nosotros obtenemos después de haber realizado una medición o un diseño de experimento. Bueno, es el conjunto de datos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Como dice ahí, con el X sub I para cada observación, con el objetivo de individualizar a cada uno de ellos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ir de 1 hasta n, donde n va a ser el total de observaciones. Si fueron 100 mediciones que yo registré en un clavo, bueno, el n va a ser el igual a 100. Hay un pequeño ejemplito que está bueno, que lo vayamos viendo porque en la filmina más adelante, cuando armemos las tablas, lo vamos a necesitar. Fíjense que dice que de los 14 empleados de una empresa se quiere saber el número de hijos de cada uno de ellos. Y ahí, como vemos, del X1 al X14, entonces nuestro N sería 14. ¿Está? Y ahora vamos a arrancar a esto que vamos a llamar distribución de frecuencias, en donde tenemos, como venimos trabajando las variables, dos alternativas: variable discreta o distribución de frecuencias de variable continua. Para el caso de distribución de frecuencias de variable discreta, si los datos de una serie simple se corresponden con, o tienen no el formato, o si los datos son variable discreta, podemos definir, o vamos a definir para construir esta distribución de frecuencia, ciertas variables, ¿tá? Por ejemplo, como el Y sub I. El Y sub I es los valores iguales observados, ¿tá? O los valores observados. Y van a ir desde un valor de 1 hasta K. En el ejemplo anterior, ¿quiénes serían mi Y sub I? Tres, 2, 1, 0. Perfecto. ¿Está? Es la cantidad de hijos que tiene cada uno de estos empleados de una fábrica. ¿Está? Denme un segundo. A ver, quiero ver que alguien me está preguntando, pero no puedo ver. Un segundo que no me deje. Perfecto. Es la respuesta lo que me están diciendo. Perfecto. Otra variable que vamos a definir es n, que es el número de veces que determinado valor, o sea, o que determinada Y sub I se repite dentro de la serie simple. Lo que la vamos a llamar, y que va a ser una de las columnas que nosotros vamos a utilizar dentro de la tabla que vamos a construir, frecuencia absoluta. Y la vamos a anotar como n sub I. ¿Está? Y tiene dos propiedades que son bastante simples y en lógica a la serie simple, que son números enteros que van a estar comprendidos entre 0 y n, siendo n el total de las observaciones que nosotros tengamos, y la sumatoria de los ni va a ser igual al número de observaciones. ¿Está claro? Después, otra variable que vamos a definir es la frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa no es otra cosa que el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones. ¿Qué nos va a dar eso? Un porcentaje o sea, un porcentaje del total de observaciones. Es decir, para el Y sub I me va a decir qué porcentaje de empleados tienen 2 hijos, por ejemplo. ¿Se entiende?
¿Me van siguiendo en ese concepto? Sí. ¿O no se entendió? ¿Podría repetirlo, profe? Si puedes repetir mejor, profe. Sí, Perfecto. profe. Nosotros dijimos, los Y sub I ya sabemos cuál eran. Era la cantidad de hijos que tenía cada uno. ¿Se entiende? El N sub I era el número de veces que determinado valor aparece repetido. O sea, el número, ¿cuántos empleados tienen 2 hijos? Por ejemplo, 5. De los 14, 5. ¿Está? Y después la otra variable que sigue es la frecuencia relativa, que, como dice ahí, es el cociente entre la frecuencia absoluta, o sea, ese 5, por así decirlo, y N. N, ¿quién era? El total, o sea, la sumatoria, el 14. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Profe, Sí, sí. entonces, eso lo haría con los que tienen 2 hijos, los que tienen 3, 4. Tal cual. Ah, bien. Tal cual. Entonces, si yo a cada uno, por ejemplo, hay 2 operarios que tienen 3 hijos, hay un operario que tiene 5 hijos. A cada uno de ellos yo lo divido por la cantidad de operarios, o sea, los 14, eso sería un porcentaje, ¿se entiende? Y al ser un porcentaje, que sabemos que va a ir entre 0 y 1. Y que el total de la sumatoria va a ser igual a 1. ¿Se entiende? Ahora entendí. Bueno, voy a pasar 2 segunditos antes que mostrar la estructura, se lo voy a mostrar numéricamente, por eso digo que muchas veces dar teórico y ahí nomás poner un ejercicio está bueno porque afianza el conocimiento. Acá, como vemos, tenemos el número de hijos que tiene cada uno de estos 14 empleados, que dijimos que es el Y sub I. Fíjense que tienen desde ningún hijo hasta 5 hijos. Y nosotros clasificamos estos 14 empleados de acuerdo a esta cantidad de hijos. Entonces dijimos, hay 2 operarios que no tienen hijos, hay 3 operarios que tienen un hijo, hay 3 operarios que tienen 2 hijos, y así sucesivamente. Si yo divido cada uno de estas observaciones dividido el N total, o sea el 14, voy a encontrar la frecuencia relativa. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, definimos 2 cosas, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora vamos a ver, fíjense que tenemos N y H, tenemos el N acá, el N sub I, que es la frecuencia absoluta, y el H sub I, que era la frecuencia relativa. Por otro lado, vamos a llamar H mayúscula sub I a la frecuencia relativa acumulada, que es o representa el total acumulado de la frecuencia relativa, que me va a terminar dando 1. Y el N mayúscula sub I, que va a ser la frecuencia absoluta acumulada, que es representativa del total acumulado de la frecuencia absoluta. Vamos a verlo en el graph, en la tablita, y van a ver que es más sencillo observar. Acá tenemos el N sub I, que es el N mayúscula. ¿Qué era el N mayúscula? La frecuencia absoluta. Acumulada. Porque si vos te fijas, es 2, después 2 más el 3 es 5, después el 5 más el 3 es 8, el 8 más el 5 es 13, y así sucesivamente. Y vamos a llegar a un valor de 14. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, nuestro NI más grande va a tener que coincidir con la cantidad de observaciones. En este caso, los 14 empleados que tienen esta distribución de hijos. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo era que se llama el ¿No N puede mayúscula? repetirlo? Soy. Dijimos, nosotros habíamos definido el NI, que era la frecuencia absoluta, el HI, que era la frecuencia relativa,
Y después vamos a incorporar la frecuencia relativa acumulada, o sea, es una acumulación a medida que yo voy avanzando en la acumulación, y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está? Vamos a ver en la tablita, primero la frecuencia absoluta acumulada. La acumulada lo que hace, va sumando en cada celda el valor anterior. ¿Se entiende? O sea, primero, los que no tienen ningún hijo, 2. Los que tienen un hijo o ninguno son 5. Los que tienen 2 o entre 2 y ninguno son 8. ¿Se entiende? Se va sumando celda a celda el valor anterior. ¿Me explico? Sí. Sí, profe. Una ¿Ah? duda. O sea, Sí. ¿Puede si nos- repetir, profe? ¿Sí? A ver, tengo un segundito. Acá está. No vean por un ratito, a ver si lo puedo oscurecer. Una pregunta, porque- profe. Sí. O sea, calcular lo que sería la frecuencia relativa, sería como calcular un porcentaje, o sea, sería o sea, no se lo, si eso lo multiplicamos por 100, daría el porcentaje de, Es supongamos un en el... porcentaje. Eso, o Está sea, perfecto lo que dijiste. Es un porcentaje. Lo que pasa es bien. vos ahora está en 0,15. Si lo multiplicas por 100 va a ser el 15%. ¿Se entiende? Exactamente, sí, bien. Y lo otro es simplemente se va acumulando a medida que van aumentando el número, a medida que va aumentando el valor de Y sub I. Tal cual. Ah, bien, listo, entendí entonces. Está. Gracias, profe. Por favor, dame un segundito que alguien que me preguntó, le quiero mostrar. Olvidémonos por un ratito de esto. Entonces, si nosotros relacionamos esta tabla, la frecuencia absoluta, con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Si se fijan acá, esta celda es la suma de estas dos. ¿Se entiende? ¿Ustedes ven el mouse mío ahí o no? Sí, sí. Sí. Esta celda es la suma del 3 para arriba. Esta celda acumula del 5 hacia arriba. Y así sucesivamente. Es decir, sí, te escucho. Ahora sí, profe. Eso me entendí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué me permitiría obtener? Así, bueno, ¿cuántos hijos, cuántos tienen de 3 para abajo? O sea, 3 o menos hijos. Si yo vengo acá, directamente lo veo, bueno, son 13 operarios los que tienen 3 o menos hijos. ¿Se entiende? Eso me lo da la frecuencia acumulada. profe, pero eso va a variar dependiendo de cómo ordenemos nosotros nuestras variables. O sea, si le puedo ser de mayor a menor, sería diferente el número. ¿De mayor a menor qué? El número de hijos. Lo que pasa es que vos, no lo vas a poder poner de mayor a menor porque vos lo vas a tener que ordenar. O sea, tu mandatorio, ¿cuál es? El número de hijos, ¿está? Tu clasificación. Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces no lo vas a poder ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, porque vos estás evaluando o estudiando cuántos hijos tiene cada uno de estos operarios. Al ser esa tu variable en estudio, vos no lo vas a poder ordenar de mayor a menor. Sí va, o sea, la variable sí, el de 0 a 5 sí, pero después el resultado que te dé cada uno, o sea, estas observaciones, estas 14 observaciones que tengo acá abajo, no las vas a poder ordenar de mayor a menor. Si no, van a ser coincidentes de acuerdo al número de hijos que tenga. ¿Se entiende? Sí, sí, pero lo que yo decía es que si vos lo das vuelta, o sea, si tuviera el 5 arriba, los NI, digamos, darían al revés. Ah, sí, sí, sí. En ese sentido, sí. O sea que no es un número fijo para cada variable. No. A ver, si vos pones el 5 arriba, acordate que frecuencia acumulada, ¿no? Ya vamos a ver un gráfico de frecuencia acumulada, va a terminar ascendiendo. ¿Se entiende? O sea, porque vos vas a tener primero, claro, va a ser 1. Veámoslo al revés como decís vos. Va a ser 1. Después, acá vas a tener
acá va a tener el 1. En donde está el 14 vas a tener el 1, ¿se entiende? Donde está el 13 vas a tener el 1. Después va a ser 1 más 5, vas a tener el 6. 6 más 3 va a ser 9. 9 más 3 va a ser 12. Y 12 más 2 va a ser 14. Si lo dieras vuelta, ¿se entiende? Sí, 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 entiendo. Lo que iba yo era que no es un número fijo para cada variable, va a ir cambiando, o sea, no importa. Sí, ya entendí. Ok, pero ¿me entiende que, o sea, tus valores, tu mandatorio es el número de hijos? ¿Está? Sí, 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 entiendo, Perfecto. Profe, Ahora esto que vos- hicimos recién, ¿es sacar Sí. la media, moda y mediana? No, esto es la distribución de frecuencias. Cuando vos tenés una determinada variable. ¿Tá? Por ejemplo, si yo te dijera, porque esto es para que nosotros podamos construir un histograma. ¿Se acuerdan? Ya vamos a ver lo que es un histograma, es para poder construirlo. Después, lo que va a pasar, se los comento ahora, es que yo le digo, bueno, tengo el histograma, ¿cuál es el promedio de hijos para los empleados de esta empresa? ¿Se entiende? Y ahí vos vas a poder calcular cuál es el promedio. ¿Tá? Pero lo que estamos buscando ahora es hacer el gráfico del histograma. ¿Tá? De cómo es la distribución de lo que dice acá, distribución de frecuencia de variables discretas. Bueno. Y lo que vamos a ver ahora, que es un poquito más entramado, es distribución de frecuencias de variables continuas. ¿Tá? Entonces, cuando la serie de datos simple que nosotros tengamos, vamos a tener dos opciones, que se correspondan con una variable discreta con valores heterogéneos o con una variable continua. ¿Tá? Los valores de la variable se expresan en grupos denominados que nosotros vamos a llamar intervalos de clase, en donde el extremo izquierdo y el derecho van a tener la forma y sub i menos 1 y y sub i, respectivamente. ¿Tá? ¿Qué quiero explicar con esto? Como dice ahí, va a haber dos alternativas que nosotros vamos a tener para utilizar la distribución de frecuencias de variable continua. Una es cuando tengamos la variable continua propiamente dicha. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros tenemos la medición de un clavo. El clavo puede medir 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. ¿Se entiende? O sea, tenemos varias mediciones y tenemos un rango. Entonces yo, al ser infinitésimos, como decía más adelante, o sea, en una de las primeras filipinas que vimos, decimos que la variable continua, la diferencia con la discreta era que la diferencia era un infinitésimo. Al tener infinitésimos, yo no voy a poder hacer lo que hacía recién con una variable discreta en cuanto a la cantidad de hijos. Porque medición de clavos voy a tener muchos valores. ¿Tá? Una me da 1,1 y si me da una 1,15, 1,16, 1,2. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Hacer intervalos. En ese intervalo, por ejemplo, que yo diga, bueno, entre el 1,1 y el 1,2 voy a meter todos los valores que estén entre esos dos valores. Por ejemplo, el 1,15 va a caer ahí. ¿Se entiende? Y la otra alternativa para usar la distribución de frecuencia variable continua es cuando en una variable discreta los valores sean heterogéneos. ¿Tá? Nosotros en el caso que vimos recién estamos hablando de la cantidad de hijos. O sea, los datos son homogéneos porque van entre 0 y 5. Pero si por algún motivo yo dijera, bueno, ¿cuántos libros lee cada persona? Y puede haber personas que van a leer entre un libro y 80 libros en un año. ¿Se entiende? Como los valores no son homogéneos, son heterogéneos, porque vamos a tener una gran cantidad y muy distribuidos, a mí me conviene usar intervalo. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué sería heterogéneo entonces? Heterogéneo por esto que te digo, si vamos nosotros acá al ejemplo de...
A ver aquí. Si nosotros vamos al ejemplo de los hijos, los valores de Y sub I, o sea, la variable que yo estoy analizando, es homogénea. ¿En qué sentido? Mis valores van entre 0 y 5, o sea, es acotado, ¿se entiende? Porque estamos evaluando el número de hijos. ¿Está claro eso? Ahora si Claro, nosotros... sería un valor que está encerrado entre 0 y 5. Claro, ¿me entendés? O sea, la variable que yo estudio, el número de hijos de los empleados. Bueno, hay un empleado que tiene 1, otro 2, otro 3, 4, pero está entre 0 y 5, ¿se entiende? Ahora si yo estaría, por ejemplo, pertenezco a una editorial y quiero saber cuántos libros por año leen las personas, y hago una encuesta a unas 300 personas, y puede haber gente que te lea 80 libros al año, por ejemplo, una exageración, y haya gente que te lea 2 libros, o 3 o 4, hay gente que va a leer 20, hay gente que va a leer 40. En ese caso los datos no son homogéneos, porque si lo vemos, están muy distribuidos, o sea, voy desde gente que leyó un libro hasta gente que leyó 80, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, para construir un histograma va a ser medio complicado, porque imagínense las 300 personas o lo que fuere, hacer el gráfico, el histograma. Ya vamos a ver que no vamos a poder, ¿qué me va a poder convenir? Agruparlos, voy a decir, bueno, yo voy a agrupar la cantidad de personas que leyeron entre 0 y 10 libros. Después lo que leyeron entre 10 y 20. ¿Se entiende? En ese caso, yo voy a poder utilizar intervalos. ¿Me explico? Profe, en los intervalos esos que hice, sería una distribución de frecuencia de variable discreta lo que haríamos en esos intervalos. Claro, es una distribución de variable discreta, pero usando intervalos. ¿Está? Profe, y digamos, al usar intervalos, se me acordó. Al usar intervalos, ahí ya estaríamos usando valores homogéneos. O sea, si tomamos sí, los intervalos, son valores o sea, hay que distinguir si la distribución es homogénea o heterogénea. La distribución, o sea, de los 14 empleados o las 100 personas que leyeron los libros, eso es una cosa. Y después las variables son o continuas o discretas. ¿Está? Son dos cosas distintas. Yo estoy diciendo cómo son los datos, o sea, pensando, la distribución es homogénea, sí, porque va entre 0 y 5, o sea, es cortita. Si va entre 0 y 100 y tengo una gran dispersión, por así decirlo, y no es tan heterogénea, porque hay mucha diferencia entre la cantidad de libros que se leyeron. ¿Se entiende? Bien, bien. Pero las variables van a ser o continuas o discretas. ¿Está? Nosotros dijimos, como dice acá, para una variable continua los valores de la variable se van a expresar en grupos denominados intervalos de clase. Ya vamos a ver que para variables continuas, la variable continua, recordemos, son las que nosotros usamos para medir. ¿Está? La vamos a agrupar en intervalos. Y que excepcionalmente, de vez en cuando, podemos usar valores, se puede utilizar variables discretas. Cuando los datos no sean heterogéneos, podemos usar intervalos. ¿Se entiende? Pero es raro, o sea, raro. No es frecuente, por así decirlo, usar intervalos en variables discretas. ¿Está? Denme un segundo, me están preguntando algo. Bueno, para mí le pregunta. Vamos a ver acá. Entonces, dijimos, nosotros vamos a usar intervalos de clase cuando tengamos variables continuas. También, como dijimos recién, podemos utilizar intervalos de clase cuando tengamos algunas variables discretas. Pero fundamentalmente los intervalos de clase se utilizan para variables continuas. ¿Está?
como dijimos recién, nosotros las variables continuas van a ser cuando tengamos algún proceso de medición. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un histograma para ver la distribución de alturas del curso que estamos dando ahora. Y probablemente a mí no me convenga hacer un histograma con la cantidad de alumnos que miden 1,79, la cantidad de alumnos que miden 1,79 es 1,79,5, la cantidad de alumnos que miden 1,79,6. ¿Se entiende? ¿Qué me va a convenir a mí? Agarrar los alumnos que miden entre 1,70 y 1,80, los que miden entre 1,80 y 1,90 y los que miden entre 1,90 y 2 metros. Y a partir de ahí poder confeccionar el histograma. ¿Se entiende? Profe, no sé si podría silenciar. Hay un micrófono abierto. A ver, Profe, ¿podría volver a explicarlo? Sí. Gente, cuando haya dudas, lo vamos a ver las veces que haga falta. Pregúntenme y lo vamos viendo. Denme un segundo. Aquí vamos a tratar de silenciar. Ahí está, me parece que ya hace silencio. Entonces, como dijimos, nosotros en lo que es intervalo de clase, ya vamos a ver cuál es el valor y sub i1 y y sub i, que son los extremos de un intervalo. Para cuando nosotros hagamos mediciones de distribución de frecuencia de variables continua, o sea, cuando yo quiera hacer una distribución, a ver, piense y diga, bueno, a ver cómo se distribuye la altura del curso 12.1 de Ingeniería Civil. Va a haber gente que va a medir 1,80 m, 1,81 m, 1,82 m, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Eso está claro, ¿no? A la hora de hacer el histograma, si yo quisiera poner, por ejemplo, que midan de 1,50 m a 2 metros, ¿está? Y yo quiero hacer cada una de las barras con la cantidad de observaciones que tengo. O sea, me va a quedar 50 intervalos, lo que es monstruoso, ¿se entiende? Para un histograma. ¿Está claro eso? Claro, es un histograma demasiado grande. Claro, o sea, con demasiados valores en el eje X, por así decirlo, si lo quieren ver así. Entonces, ¿qué me va a convenir a mí? Agruparlos. ¿Tá? De decir, bueno, yo voy a la gente que mide entre 1,50 m y 1,55. Entre 1,55 y 1,60. Entre 1,60 y 1,65. Entre 1,65 y 1,70. 1,75. 1,80, 1,85 y 1,90. Así sucesivamente. Entonces yo ahí genero mis intervalos. ¿Se entiende? Sí, por eso. Sí, ahí sí, profe, ahí se entiende. Bueno, imagínense cuando usted, o sea, yo le digo 1,80 m, pero imagínense cuando ustedes tienen que medir, por ejemplo, en milímetros. Ustedes tienen que medir una pieza que tiene, por ejemplo, 27,325 milímetros. Imaginen hacer una columna o una barra para cada uno de esos valores. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Pero es medio una locura, me parece. ¿Qué me va a convenir? Hacer intervalos, ¿se entiende? Y agruparlos. Claro, es mucho trabajo y es muy, digamos, muy difícil. O sea, Claro, tal cual. Agrupar. Yo me voy a adelantar un poquito. Les voy a mostrar una de las actividades que tienen para hacer, que les voy a dejar para hacer. Este es uno de los ejercicios que van a tener para hacer. Imagínense hacer el histograma de esto. Miren los valores. ¿Se puede? Sí, se puede, pero ¿qué me convendría a mí? Agruparlos. Hacer intervalos. Claro, hacer intervalos, por decirte. Los milímetros que van entre 7,33 y 7,37. Y ahí agrupo toda esa cantidad de observaciones que están entre esos dos valores. ¿Se entiende? Volvemos 2 segundos. Acá. Entonces, como decíamos, nosotros vamos a tener lo que se llama intervalos de clase.
¿Está? En donde tiene un extremo izquierdo y un extremo derecho. El extremo izquierdo va a ser y sub i menos 1 y el derecho y sub i. ¿Está? Ya vamos a ver, Ahora, profe, quedó más claro. y ya lo vamos a ver, esto, lo que siempre digo, por ahí si nosotros decimos, hablamos del teórico y si le mete un ejercicio ahí nomás, queda más claro todavía. Lo que vamos a tener que considerar, o sea, una regla, ¿no? Es una regla, pero también, o sea, de acuerdo a la regla como cada uno la use. Va a haber momentos en que, o sea, cuando usted arme en un intervalo, va a haber valores que le van a quedar sobre un extremo o el otro del intervalo. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a tener que recordar el viejo concepto si el intervalo es semiabierto a la derecha o a la izquierda. ¿Se entiende? Yo lo que considero o lo que utilizo habitualmente es el semiabierto por la derecha. ¿Qué era un intervalo semiabierto a la derecha? Que no contempla el último valor. Claro, pasa al intervalo del lado. Pasa del lado. ¿Está? Entonces si yo dijera, bueno, yo quiero, mi intervalo es entre 1,70 y 1,80. El que mide 1,80 va a pasar el intervalo entre 1,80 y 1,90. ¿Se entiende? Claro, hasta 1,79 entraría en el primer intervalo. Tal cual, vos lo dijiste. Eso hay que tenerlo en cuenta para no pifiar a la hora del conteo. Entonces, continuando con esto que venimos hablando para la distribución de frecuencia de variables continuas, vamos a definir el recorrido. ¿Qué es el recorrido? ¿Alguien se acuerda o se... Es como el rango, digamos. Tal cual, es el rango. Es el valor mayor menos el valor menor. O sea, es el rango donde se mueven mis observaciones. ¿Está? En este caso me dice, por ejemplo, este es un ejemplo que yo puse porque vamos a tener dos alternativas para calcular lo que dijimos recién, nuestros intervalos. Nosotros tenemos dos alternativas. Por ejemplo, si en mis valores, mi valor mayor es 93 y mi valor menor es 43. Por ejemplo, yo tengo una serie de datos donde mi valor mayor es 93 y el menor 43, y el recorrido o el rango en que se mueven esos valores es 50. ¿Está claro? Entonces, Sí. si por algún motivo viene el gerente y me dice, bueno, yo quiero que el histograma que vos me confecciones tenga 5 intervalos. ¿Está? Entonces, yo sabiendo el recorrido dividido lo que me pidió el gerente, que son los 5 intervalos, voy a poder calcular que la amplitud de mi intervalo es de 10. ¿Se entiende? Es decir, va a ir entre 43 y 53, entre 53 y 63, entre 63 y 73, 73 83 y 83 93. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Y ahí voy a poder Digamos, decir... serían 5 intervalos de rango 10. Tal cual. O de amplitud. Perfecto, profe. Y la amplitud va a estar formada por mi extremo izquierdo y mi extremo derecho. Mi y sub i, en este caso, ¿cuál va a ser? 43. Y mi y sub i menos 1 va a ser 53. Y ahí voy a poder definir la amplitud del intervalo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, a ver, o sea, para saber si entendí, supongo que volvemos al ejemplo anterior que estábamos hablando de las alturas del curso. Sí. Si damos lo que sería un récord, o sea, un intervalo que sería de 1,50 m hasta 2 metros, nuestros recorridos serían 0,50 metros o 50 Tal cual. centímetros, así. Tal cual. Sí, perfecto.
Después vos vas a Bien, decir, bien, bueno, gracias. yo lo que te decía, yo quiero tener tanto intervalo. Por ejemplo, vos querés tener 5 intervalos. ¿Está? Entonces la amplitud de cada intervalo va a ser de 10 centímetros. Perfecto, sí. Sí, lo intervalo entendí, o sea, eso lo definís vos según como quieras graficarlo después o ponerlo en tablas. Tal cual. Eso, profe, la cantidad de intervalo entonces la definimos nosotros. O la definís vos o te la va a pedir como dato. En el caso que no te la pida como dato, la podés definir vos. A ver. Profe, ¿es necesario que los intervalos sean iguales? O sea, ponerle entre 1 y 2, entre 2 y 3, o puede ser 1 y 1,5, 2 y 5. A los fines gráficos tienen que ser iguales. Ok. ¿Está? Entonces, bueno, dijimos tenemos como porque en este ejemplo de entre 43 y 93, el dato del número de intervalos, o sea, lo que yo voy a tener como dato es el número de intervalos, ¿se entiende? Pero también puede pasar que yo tenga como dato la amplitud de los intervalos, ¿está? Entonces si yo tengo, bueno, Claro, vos tenés el recorrido, tenés la y la amplitud y ya podés sacar el número de intervalos, el intervalo. ¿se entiende? Entonces son las dos alternativas que manejo. Como dice acá, tengo como dato el número de intervalos o tengo como dato la amplitud del intervalo. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Lo que les quería mostrar, fíjense que el ejemplo en la parte de arriba dice, ejemplo, sea mayor en 93 y menor en 43. ¿Está? Fíjense que yo en este caso, por ejemplo, estoy hablando de la cantidad de libros, como dijimos recién, que leyó cierta población, que va entre 43 y 93. Si bien se trata de una variable discreta, puedo armar intervalos, ¿se entiende? Porque va a haber una persona que, por ejemplo, una lee 43, otra 44, otra 46, otra 47. Si yo quiero hacer el histograma, y probablemente cada persona haya leído un número distinto de libro a la otra, ¿se entiende? Pero si yo grafico el 43, el 44, y probablemente tenga un solo valor, ¿está? No, Si yo profe, disculpe, me perdí en el ejemplo yo, si le puedes repetir, no. Dale, mira, en el ejemplo yo es para que entendamos que nosotros podemos, o sea, que es lo habitual, que nosotros hagamos intervalos cuando cuando la variable sea continua, ¿se entiende? O sea, cuando la variable sea continua, seguro vas a tener que hacer intervalos, ¿se entiende? Ah, bien. Pero puede pasar este caso que nosotros tenemos una variable discreta, ¿sí? En que los datos no son homogéneos. ¿En qué sentido? Nosotros dijimos que recién los datos homogéneos era la cantidad de hijos, porque va entre 0 y 5. O sea, está bastante acotado, porque fíjense que el recorrido es 5. ¿Está? En este caso, que dice que el valor mayor es 93 y el menor 43, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la cantidad de libros que leyó cada persona, y probablemente sea muy difícil que una persona haya leído la misma cantidad de libros que otra, o ponerle que coincidan dos, que por ejemplo entre 43 y 53 haya una persona que haya leído 43, una que haya leído 44, una que haya leído 45. Si yo grafico el histograma con cada uno de los valores, o sea, con el 43, 44, 45, 46, probablemente tenga la frecuencia absoluta sea de 1. ¿Se entiende? O sea, tiene el 43 con un valor, el 44 con un valor, el 45 con un valor, el 46 con un valor. Pero si yo armo rangos o intervalos, no rangos, si armo intervalos, voy a agrupar la cantidad de personas que leyeron entre 43 y 53, entre 53 y 63. Y ahí, si bien se trata de una variable discreta, me permite hacer intervalos. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí, ahora sí. ¿Está? Sí. Sí, se entendió. Voy a pasar 2 segundos. Profe. Sí. Ah, esos son los histogramas.
Estos son los histogramas, ¿tá? Lo que les quiero, o sea, lo pasé rápido para que lo veamos. Imagínense si yo, por ejemplo, acá tengo entre 20, a ver, déjenme ver entre qué valor era, entre 18 y 26. Por ejemplo, el 22, el valor y sub i menos 1 es 18 y el y sub i es 26. La marca de clase es la 22, ahí vamos a hablar de lo que es la marca de clase, pero yo lo que les quiero hacer ver, que al margen de que fuera una variable discreta, ustedes van a tener valores, por ejemplo, lo que les digo, si graficaran el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y probablemente la mayor parte, o sea, tu histograma va a ser 1, 1, 1, 1, algún caso 2, 2, 1, 1, ¿se entiende? En cambio, si yo los agrupo o hago intervalos, voy a poder obtener este histograma, ¿se entiende? Claro. Profe, sobre el eje de las X estarían los intervalos que estamos considerando, ¿no? Tal cual. Ahora doy este ejemplo, o sea, de ejemplo, no, introduzco este concepto de la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Si nosotros a ese gráfico de barras que quisiéramos hacer, quisiéramos trazar una curva pasando por el punto central de cada bastón, por así decirlo, vamos a obtener, ese valor central va a ser la marca de clase, que está dado por el valor izquierdo y el valor derecho dividido 2. ¿Se entiende? Esta es la expresión genérica. Y vamos a ver este ejemplo que dice: se clasificó el personal de una empresa de acuerdo a sus edades, obteniéndose los siguientes: distribución de frecuencia variable continua. ¿Está? Entre 18 y 26, entre 26 y 34, entre 34 y 42, bla, 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 bla. Y son 200 empleados. ¿Se entiende? Si ahora yo hiciera la tablita con la frecuencia, o sea, el NI, el HI, el NI mayúscula y el HJ, o sea, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, los podría agrupar en intervalos y así obtener este histograma. Y como dijimos, si nosotros pasamos esa curva roja por el punto medio, ese punto medio es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el extremo izquierdo más el extremo derecho de ese intervalo dividido 2, o sea, 18 más 26 dividido 2 me da igual a 22. ¿Se entiende? Sí, pero ¿de dónde Claro. sale, o sea, la primer marca de clase que sería el 14 y la última que es 70? Profe, Se le agrega Lo puse un... para graficarlo, no van. Ah, claro, sí, está bien. O sea, lo puse, si ven el gráfico que aparece que nace desde 14 y llega hasta 70, es para que tenga la forma de curva. Lo grafiqué, Bien, bien. pero no van. O sea, tu tabla es esta y vos tenés que hacer la curva en función a esto, pero yo para que salga desde el eje de las X, para que quede la curvita perfecta, agregué el 14 y el 70 para que se vea. ¿Se entiende? Se entiende, sí, sí. Gracias, profe. profe, Entonces, sí, decime. ¿qué función cumpliría la marca de clase? La marca de clase es para poder vos graficar esta curva por encima, este polígono que va a unir cada uno de estos puntos. Es el valor medio del intervalo. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ahí abajo lo dice, a ver. Claro, dice, uniendo los puntos medios de cada rectángulo de este histograma, se corresponde con los valores de la marca de clase de cada intervalo y queda determinada la poligonal de frecuencia absoluta o relativa. ¿Estamos? Fíjense que yo en este gráfico, del lado tiene dos ejes. En el eje izquierdo está el n sub i, que el n sub i dijimos que es la frecuencia absoluta. Del lado derecho están el h sub i, que es la frecuencia relativa. ¿Tá? Y si pasamos uno más, vemos
la frecuencia absoluta acumulada del lado izquierdo y del lado derecho, del eje derecho, si están mirando la pantalla de frente, el H sub I mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿cómo fue el ejemplo que dio para calcular la marca de clase? La marca de clase, fíjate en este ejercicio que dice, vamos un poquito más arriba, estas son las edades de 200 empleados de una empresa. Sí. Se los calculo entre 18 y 26, entre 26 y 34, entre 34 y 42, entre 42 y 50. ¿Tá? Se los agrupó de esa manera. Entonces, la marca de clase del intervalo, del primer intervalo entre 18 y 26, es, como dijimos, es la suma del intervalo izquierdo más el derecho dividido 2. Ah, bien. Si lo ves acá es 18 y 26, si te venís al primer bastón que tiene el 22 abajo, sí, este valor acá sería el 18 y este valor acá sería el 26. No sé si se ve mi cursor. Sí, sí, sí. Y el valor medio sería el 22, que es la marca de clase. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Entonces, acá les dejo estas dos actividades para que las realicemos en conjunto. Vamos a ver esto rápidamente. En conjunto es esta que tenemos acá al final, donde estos intervalos ya son un poquito más elaborados, lo van a tener que armar más elaboradamente, porque lo otro se trataba de la edad que tenían entre 200 empleados de una empresa o la cantidad de hijos de cierta cantidad de empleados. Estos ya son mediciones de una pieza, van a tener que armar ustedes el histograma, ¿está? Esta y este otro ejercicio. Pero bueno, volvamos rápidamente, continuando con lo que es la parte teórica. Acá vamos a ver, o sea, estas son varias formas de representar gráficamente una tabla. Acá tenemos, por ejemplo, esta tabla donde tenemos distintas variables, o sea, el nombre del vendedor, el sector, el número del cliente y el total de ventas. Y lo que hace básicamente es ordenar de acuerdo a una de las variables, por ejemplo en este caso el total de ventas, de forma ascendente o descendente, el número de clientes. Fíjense que acá lo ordena de acuerdo al vendedor y de acuerdo al sector. Es básicamente para que vean cómo una tabla se la puede clasificar de acuerdo a distintas variables, o sea variable cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Después, en lo que es representaciones gráficas, algunas consideraciones, como por ejemplo, que algo que es muy importante sobre todo cuando tienen una empresa, cuando vayan a hacer una presentación, son dos pavadas, pero para que lo tengan en cuenta, que todo gráfico debe tener título para entender de qué estamos hablando y el eje, ¿tá? El eje para facilitar la interpretación. Acá lo que veíamos recién, lo de la tabla, lo ordenamos de distintas formas. Más que nada para mostrar distintas alternativas de gráfico. Vamos al ejemplo 1. Este lo van a tener que hacer ustedes como actividad. Y vamos a esto que quiero ver, que sí me parece importante, que es un diagrama que se utiliza mucho, que es el diagrama de tallo y hoja, en donde surge de separar los dígitos de cada número de los datos que nosotros tenemos en dos grupos, en el tallo y en la hoja, ¿tá? El dígito del extremo izquierdo va a ser parte del tallo y está formado por los dígitos de más alto valor. Ya vamos a ver con el ejemplito del 56, en donde el 5 va a pertenecer al tallo y el 6 a la hoja, ¿tá? Y si nosotros nos pidieran ordenar estos valores que tenemos acá en un diagrama de tallo y hoja, vamos a obtenerlos de esta manera. ¿Se entiende? En donde en el tallo vamos a obtener
el número izquierdo de cada uno de esos valores y en la hoja el número derecho. ¿Se entiende? Si vamos acá, si ven mi cursor, ¿qué me está diciendo esta tablita? Que hay un número 55, un número 56 y un número 59 dentro de estos valores. ¿Se entiende? Bien. Este diagramita que parece sencillo tiene algunas ventajas, que dice que puede verse si los valores están en el extremo superior o inferior dentro del rango de valores, y que los valores de los datos originales sin procesar se mantienen, permitiendo dar una estructura de histograma de frecuencia. Si nosotros diéramos vuelta la computadora, podríamos ver una especie de histograma, donde el 7 sería el bastón que tiene la frecuencia acumulada mayor. ¿Se entiende? Sí, profe. Es un diagrama que es sencillo, pero me permite entender. Profe, yo no entendí. Perfecto. Vamos con el ejemplito. Me dice que, por ejemplo, el número 56, el 5 va a pertenecer al tallo, ¿está? Y el 6 va a pertenecer a la hoja. O sea, hace que cada número lo divide en dos. O sea, separa el número que está a la izquierda, lo manda al tallo, y el 6 a la hoja. ¿Se entiende? Si ves acá la tablita, fíjate que acá arriba dice tallo y acá hoja, ¿está? Entonces Sí, vos profe, agarras... eso lo entendí. Perfecto. Vos agarras cada uno de estos valores y decís, bueno, el 23, el 2 queda en el tallo y el 3 lo acomodo en la hoja. El 39, el 3 queda en el tallo y el 9 en la hoja. En el caso de los 40 voy a tener dos valores, va a ser el 47 y el 49. Voy a poner el 4 en el tallo y el 7 y el 9 en la hoja. ¿Se entiende? Si vos ves acá, seguramente tenés dos valores. Acá está el 47 y el 49. A ver si lo veo rápidamente. En la segunda fila abajo del todo. Sí, acá abajo. ¿Está? Entonces me permite acomodar rápidamente estos valores que tenemos acá, que me dice los siguientes valores se corresponden con la calificación obtenida por 35 aspirantes a un puesto de trabajo. ¿Está? Entonces, yo estas calificaciones las puedo agrupar de esta manera, y mediante este diagrama de tallo y hoja puedo ver rápidamente si los valores están en el extremo superior o inferior. Yo a través de este diagrama puedo ver que le ha ido bien a la mayoría porque tengo muchos valores que están alrededor del 70%. Es decir, que el examen estuvo bien. ¿Se entiende? Profe, por ejemplo, y si tuviéramos un número de, no sé, 8 dígitos, nosotros determinamos cuántos dígitos tiene el tallo y cuánto la hoja. Tal cual. Okay. Eso ya queda, como dice acá, fíjate que dice, si un conjunto tiene solo 2 dígitos, el tallo, bueno, pero... Dame un segundito. ¿Dónde lo decía? Bueno. No, lo leí en el libro. Te dice que si tenés 3 dígitos, 4, bueno, eso ya depende qué vos querés poner en el tallo y qué querés poner en la hoja. ¿Se entiende? Sí, bro. Está bien. Bueno. Vamos a ver dos diagramitas más rápidamente. El diagrama de dispersión. Este diagrama se utiliza cuando se quiere ver la relación que existe entre dos variables numéricas. Este método gráfico o este mecanismo gráfico se llama gráfico de dispersión o nube de puntos, ¿está? Y como vemos acá, permite correlacionar o relacionar dos variables que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Esto se lo comento rápidamente, o sea, no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero para que sepan que existen, porque quiero pasar a este diagramita, que este sí es muy usado. O sea, el otro no es que no sea muy usado, pero este tiene más utilidad en lo que es la industria. El diagrama de Pareto sirve para mostrar
causas, ¿está? Se dice que en la industria nosotros tenemos que ver los muchos esenciales y los pocos triviales. Nosotros a través de un diagrama de Pareto nos permite clasificar cómo están distribuidos nuestros defectos comunes, por así decirlo, y clasificarlos en cierto orden de importancia en que se presentan. Acá abajo lo dice, antes que lo pase, dice, en un gráfico de Pareto es posible separar los defectos más importantes de los triviales, permitiendo establecer prioridades para quien deban tomar decisiones. Lo que hablamos el otro día de calidad me permite separar y poder atacar o darme un norte en el sentido de qué es lo realmente importante. ¿Está? En este gráfico se observa, si bien tenemos acá la causa, por ejemplo, alambre defectuoso, cortocircuito, bobina, clavija defectuoso, cojinetes pegados, se observa en el gráfico que la principal causa con motores defectuosos son alambres defectuosos y cortocircuito de bobina, alcanzando entre los dos alrededor del 70%, lo que nos permite direccionar las energías, por así decirlo, a la hora de la calidad en una empresa, en lo que debemos atacar. Este diagrama de Pareto es muy utilizado. La clase que viene vamos a ver algunos un ejemplito de esto más detallado, pero por ahora quédense con esto. Lo que me interesa que vean para la próxima clase son estas actividades. El ejemplo 1 y 2, que lo hagan ustedes, que son confeccionar la frecuencia absoluta, hacer el histograma, todo lo que vinimos charlando. Y dentro de lo que veíamos, o de acuerdo a la consecución que veíamos, este ejercicio. ¿Está? Actividad 1, actividad 2, que está, ni bien terminamos de ver este diagrama de frecuencias acumuladas, y un poquito más abajo, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. ¿Está? No hace falta que me lo envíen por mail, pero sí quiero que lo hagamos o que lo tengan hecho, así cuando yo muestre los valores, vemos si están bien o están mal. ¿Está? Profe, entonces todo eso daríamos de tarea para la siguiente clase. Tal cual. Dale. ¿Estamos, gente? Hasta acá Sí. llega la clase de hoy, ténganlo, así cuando comparemos resultados, vemos si está todo bien o está todo mal. Aparte, después a esto le vamos a sumar media, mediana y todo este tipo de valores que están vinculados a la estadística descriptiva. ¿Estamos, gente? Eso es todo por hoy. Profe, Nos vemos la profe, próxima. profe. Sí. Profe, Dale, profe. antes que se vaya, ¿puede